Muy bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo taller en comunión con Unión con Dios y Soy Convivente. Hoy tenemos un tema muy especial. Bienvenidos ahí, Verónica, que ya se está conectando por Zoom, y todos los que están viendo ahora por Facebook y los que van a ver este taller por Zoom también sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante para hablar que tiene que ver con purgatorio e infierno. Aquellos que hemos hecho las convivencias con Dios, y aquí vos, Vero, que todavía no has hecho, que estás en México, ya te vamos a entusiasmar a hacerlo, pero todos los que hemos hecho las convivencias con Dios sabemos que el sexto día de las convivencias se vive esta dimensión escatológica. Anticipamos de alguna manera la vivencia futura del cielo, de la nueva Jerusalén celestial, la resurrección de la carne y todos estos misterios escatológicos de la vida futura. En este video lo que vamos a hacer es aprovechar a rumiar un poquito mejor dos temas importantes de la escatología católica, como es el purgatorio y el infierno, ¿sí? Son dos temas escatológicos porque justamente son dos temas de la fe católica que tienen que ver con la vida futura, el más allá, lo que nos espera al momento de nuestra muerte, ¿no? Bueno, pero antes, mientras se siguen conectando los hermanos por Zoom, les invito a que juntos, Verónica, que ya estás conectada, y los que están mirando por Facebook, cerremos un minutito los ojos y vamos a pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo de manera especial sobre cada uno de nosotros. Derramanos, Señor, tu gracia para entender mejor estos temas tan importantes de nuestra fe católica que, insisto, vivimos en nuestras convivencias con Dios, pero que ahora necesitamos también conocer, rumiar, entender mejor qué nos enseña la Iglesia Católica sobre estos dos grandes temas. Así que iluminanos, Espíritu Santo, de manera especial en este taller, en esta noche, para vislumbrar un poquito más este misterio del purgatorio, porque es también un dogma de nuestra fe, y para vislumbrar también este misterio del infierno, que también es un dogma en nuestra fe católica, apostólica y romana. Ven Espíritu Santo, a iluminarnos de manera especial en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que vamos a hacer es ir a las fuentes, la base de la catequesis sobre purgatorio e infierno, que la tenemos justamente en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso vamos ahora a visitar aquí la página, perdónenme, a ver, ahí no, acá. Estamos ya ahí en la página del catecismo y de manera especial vamos a ver los parágrafos 1030 en adelante. Vamos a hacer una introducción rápida. Verónica, vos que estás, ¿te animás a leer en voz alta el parágrafo 1030? ¿Podemos escucharte? Sí, Nico, déjame nada ver si lo alcanzo a ver, es que estoy en el celular. Ah, bien, bien. Si querés te comparto pantalla a vos y los que están por Zoom para que lo puedan ver mejor. A ver, esperame un segundito y ahí les comparto pantalla. Ahí lo tendrías que ver más grande, ¿no? Dice empezando a compartir pantalla. Perfecto. Sí, ahí ya lo veo más ahí grande. Estamos. El 1030, a ver, ¿qué nos dice? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Fíjate qué interesante, varias cosas está diciendo aquí ya, ¿no? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, ¿no? Y la pregunta que yo tengo para hacer es, ¿quiénes son los que mueren en gracia y amistad de Dios? ¿Nosotros sabemos desde la iglesia terrena quiénes son los que mueren en gracia y amistad con Dios? Pues no apenas Dios, pero pues tenemos una idea de si seguimos el modelo de salvación que nos deja la iglesia, ¿no? Exactamente, nosotros en nuestra conciencia nos jugamos esta gracia y amistad con Dios. Cada uno en su interior, cuando ve su vida, su historia, sus actos, quién es, quién quiere ser, qué intención tiene las cosas que hace, está, digamos,
conociéndose a sí mismo y está realmente siendo sometido a este verdadero juicio, ¿no? Bueno, el tema es muy complejo, pero ahora no me quiero detener en esto. Pero bueno, los que mueren en gracia y amistad con Dios, pero no siendo santos, ¿sí? Sino imperfectamente purificados, como dice aquí, aunque están seguros de su eterna salvación. ¿Por qué? Y porque la Iglesia nos promete, ¿no? Aquellos que morimos en gracia de Dios, llegar a ver a Dios cara a cara, ¿no? Entonces, aunque estamos seguros de esta eterna salvación, sufren, dice la Iglesia, después de su muerte, una purificación. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Para qué es esta purificación? A fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, ¿no? Esto es por un lado. Esto es como la introducción a esta idea del purgatorio. Pero ahora sí, a ver, ¿te animás a leer el parágrafo 1031, Verónica? Compartir, no hace falta el texto de San Gregorio, pero sí esta parte que te marco aquí del catecismo, si la podés leer sería genial y ya te lo compartimos también para que lo puedas leer con letra grande, ¿no? El parágrafo 1031. Prendete el micrófono. ¿Estás ahí, Vero? ¿Estás ahí, Vero? No te escucho. Se nos fue. A ver, alguien que lo lea. No se preocupen, lo voy leyendo yo. Fíjense aquí, ¿no? El parágrafo 1031 nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. ¿Qué quiere decir? Que es completamente distinto hablar de purgatorio que hablar de infierno. ¿Se acuerdan que definimos con la palabra infierno este castigo de los condenados? La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y en el concilio de Trento, ¿sí? La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo de San Pablo, a los cristianos de Corinto, en la primera carta de Pedro y demás, habla de un fuego purificador. Fíjense lo que dice San Gregorio Magno para referirse a esto. Escuchen bien. Dice: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Fíjense qué linda reflexión que nos presenta San Gregorio, ¿no? Para, de alguna manera, dar este fundamento bíblico a que existen faltas que se perdonan en este mundo y a veces morimos con faltas que no han sido perdonadas, pero que, como nos enseña la Iglesia, no han sido tan terribles, que las reservamos en este purgatorio para terminar de purificarnos. Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un fundamento bíblico de esta doctrina del purgatorio, por lo menos en forma indirecta, ¿no? A ver, ¿quién se anima a leer el parágrafo 1032? A ver, Pablo, ¿estás ahí? ¿Te animás a leer el parágrafo 1032? ¿Querés que lo compartimos en más grande? A ver si lo ves ahí mejor. ¿Qué nos dice la Iglesia en el Catecismo en el 1032? Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Hacemos una pausa, Pablo, esperame un segundito aquí para compartir algo. Recién hablamos del fundamento bíblico indirecto del purgatorio, citando a San Pablo, pero aquí la Iglesia también se apoya en un fundamento directo, bíblico. En el segundo libro de Macabeos se apoya concretamente para
fundamentar este dogma de la existencia del purgatorio, de esta etapa de purificación, ¿no? ¿Qué más dice Pablo? Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llevar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Fíjate vos, otro parate aquí, ¿no? Desde los orígenes, la Iglesia ha rezado, porque esta idea que nosotros tenemos, ¿se acuerdan que hablamos en los talleres? Que es importante que la tengamos en la cabeza, ¿no? Existen, espera que voy a dejar de compartir la pantalla, así los puedo ver un poquito mejor. Existen 3 iglesias, podríamos decir, 3 niveles de la iglesia en este momento, ¿no? Tenemos la iglesia peregrina o la iglesia terrena, que somos nosotros los que estamos aquí en este mundo. Tenemos la iglesia purgante, que son los hermanos que están en el purgatorio, las almas que todavía están purgando para llegar a ver a Dios cara a cara. Y por último tenemos la iglesia celestial, la iglesia formada por los hombres y mujeres que ya están delante de la presencia de Dios, ya están unidos completamente a Él, ya son uno con Él y están en esa visión beatífica, como dice la iglesia. ¿Me siguen? Fíjense acá, ¿no? En estas 3 iglesias, lo que nos dice el catecismo es que desde siempre la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido oraciones en su favor. Acá lo llama sufragios, ¿no? Ofrecimientos en favor de los difuntos. En particular, el mayor ofrecimiento que uno puede hacer, ¿cuál es? La misa, la Eucaristía, ¿no? Para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Pero también, aparte de la Eucaristía, la Iglesia recomienda varias cosas. En primer lugar, las limosnas. Fíjense ustedes aquí, ¿no? El dar a otros, el ayudar a otros necesitados limpia muchos pecados, van a decir muchos santos, ¿no? En segundo lugar, las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Cosas que nosotros podemos hacer para aliviar las penas del purgatorio, sean propias o sean de otros hermanos que ya han fallecido y están en el purgatorio. Y en tercer lugar, las obras de penitencia en favor de los difuntos. Limosna, indulgencia y penitencia. 3 herramientas muy importantes que tenemos para ayudar a los hermanos que están en la iglesia purgante, a los que ya han muerto, pero que todavía están tratando de, diríamos, con una imagen, de liberarse de toda esta mugre que les quedó de este mundo y poder ver a Dios cara a cara. Qué impresionante esto, ¿no? Seguimos, Pablo. ¿Qué nos dice San Juan Crisóstomo? Si lo podés agrandar porque está muy chiquito ahí. Perdón, ahí lo compartimos y lo agrandamos de vuelta. Ahí estamos. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. San Juan Crisóstomo. Fíjense qué interesante. Acá San Juan Crisóstomo, de manera indirecta también podríamos decir, apoyándose en el libro de Job, está diciendo, bueno, ven, si esto pasó también con los hijos de Job, que fueron purificados por el sacrificio de su padre, también nosotros podemos hacer cosas como hizo Job, para que llegue esa penitencia, esas limosnas, esos sufragios, esas indulgencias en favor de nuestros hermanos que ya han partido de este mundo. ¿Ven? Qué interesante esto, ¿no? Insisto, aquí Pablo, vos has hecho convivencias también. A veces en las convivencias con Dios vivimos en el 6º día nuestro cielo, y los primeros 5 días son nuestro purgatorio, ¿no? Pero a veces nos cuesta entender mejor estos temas que son parte de la doctrina católica sobre el purgatorio y sobre el infierno. Vamos a dar un pasito más ahora, ¿no?
algo que contemplamos en varias contemplaciones de las convivencias con Dios. En algunos momentos tenemos esta oración, no solo por los hermanos que están en el purgatorio, sino de alguna manera también contemplamos esta realidad que es la del infierno, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Iglesia sobre qué es el infierno y después lo vamos a aclarar entre todos para que se entienda. ¿Quién se anima a leer el parágrafo 1033, en donde la Iglesia nos comienza a hablar sobre esta realidad espiritual del infierno? A ver, ¿quién se anima? ¿Ahí, Patsy? ¿Se anima a prender el micrófono? Anímese, vamos, y comparta. Hola, sí. Lo que pasa es que no tengo anteojos y está muy chiquitito porque me bueno. con el celular. Pero espera, voy a ver si puedo hacer el esfuerzo. Bueno, dale, ¿cómo si no? Si no, que te hago y después leo yo. Bueno, como ahora quieras. Mientras los tengo. Sí, bueno, dale, te esperamos. Espera. Dame un minuto de tiempo. Sí, tranquila. Mientras vos buscás... Porque el catecismo se lo presté a mi nieto y no lo tengo. Bien, no te preocupes. Ahí en la pantalla lo tenemos todos. 1033. 1033. El que te estoy marcando en este momento. Sí. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él. Primera de Juan 3, 14. Lo que está entre paréntesis no hace falta que lo lea. Perfecto. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia libre elección. Perdone. Sí, muy bien. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Perdóname, pero esto me toca muy de cerca. Pero claro que sí, esta última frase porque que vos... Porque papá falleció hace poquito y estoy muy... mirá, justo. Bueno, te va a gustar muchísimo este taller que esperá que dejamos de compartir aquí y compartimos ahí con ustedes. Te va a gustar mucho este taller porque vamos a entender un poquito, vislumbrar esta realidad espiritual. No solo que está pasando tu papá en este purgatorio hacia la unión con Dios, ¿no? Sino que pasan todos y lo vamos a pasar nosotros también. Así que es un taller imperdible. Así que aprovechá cuando tengas preguntas, prende el micrófono y hacernos las preguntas que quieras. Fíjense acá, esto que acaba de leer, cuando quieras hablar, prende el micrófono. No te estamos escuchando, Patsy, prende el micrófono. Se me apagó, ahora sí. Sí. No, es una pregunta. Si el moribundo recibió los sacramentos, ¿no? La unción de los enfermos, y recibió la indulgencia plenaria papal, creo que es, también tiene que pasar por el purgatorio. Bueno, es interesante esta pregunta, ¿no? Uno puede recibir los sacramentos, tendríamos que irnos a otros talleres que hablamos los lunes, pero vamos a sintetizarlo en poquitas palabras para todos. Cuando uno comete un pecado, hay dos cosas que tienen como consecuencia ese pecado, ¿no? En la iglesia la llamamos la pena y la culpa. La culpa es la que se perdona cuando recurrimos al sacramento. Si es un pecado grave y yo voy a un sacerdote, me libera de la culpa de ese pecado mortal o grave. Si es un pecado leve, incluso cuando yo hago un acto de contrición o estoy en la misa y le pido perdón a Dios, esa culpa del pecado leve se perdona, directamente Dios la perdona. Pero en ambos casos nos sigue quedando lo que se llama la pena, esa pena que uno tiene que purgar por el pecado. De ahí viene la palabra penitencia, cuando yo me voy a confesar, que después de liberarme la culpa, me manda el sacerdote a hacer una penitencia para ir liberando esa pena que generó.
es la pena, la otra parte de este pecado, la que necesita ser liberada de mi alma, por decirlo de alguna manera, y para eso nosotros creemos en esta realidad espiritual que vive el que sale de este mundo y va al encuentro con Dios, que es esta purificación, este purgatorio que va liberando de esa pena, ¿no? Fíjense qué lindo. Yo quiero volver un segundito aquí a esto que vos acabas de leer recién, ¿no? Lo que nos enseña la iglesia, porque es muy interesante. Vamos a fijarnos en lo último que vimos recién. Fíjense, la iglesia nos dice, morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Ahora, no está diciendo que quien no se confesó, quien no cumplió los sacramentos, se va al infierno. Para nada. La iglesia podía haberlo dicho así, pero no lo está diciendo así. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo algo más grande todavía. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido. Quiere decir que incluso está hablando del arrepentimiento de la persona misma antes de morir. Porque yo puedo antes de morir arrepentirme de mis pecados. Por ahí no tengo un sacerdote para confesarme, porque no, por esto, por lo otro, pero puedo estar ahí en el último instante de mi salida de este mundo, puedo estar realmente arrepentido, puedo tener ese acto de contrición perfecta, como dice la iglesia, en mi interior, realmente hacer ese acto de arrepentimiento. No hace falta decirlo en voz alta, no hace falta que uno diga, no, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. No, no. El acto de contrición perfecta es una cosa que uno vive en lo más profundo de sí. Cuando uno en lo más profundo de sí dice, la verdad, me equivoqué. La verdad, estoy arrepentido. La verdad, bueno, me dejé llevar. La verdad, no hice lo que quería haber hecho. La verdad, ese movimiento interior del alma es lo que la iglesia está diciendo acá, ¿ven? Es cuando uno puede arrepentirse, ¿no? Incluso acoger el amor misericordioso de Dios tampoco significa que yo tenga que hacer un gesto, ¿no? Hay gente que me dice, pero él estaba como ahí medio agonizando, casi no hablaba, no pudo decirle en voz alta que se arrepentía de sus pecados. No hace falta, porque no hace falta que lo exteriorice. Solo hace falta que en su interior viva esa profunda vivencia, ¿no? Y esa vivencia, ¿cómo uno no la vive en un hospital? ¿Cómo uno la vive cuando sabe que está caminando en esos últimos minutos de su vida por este mundo, ¿no? Si ya cuando estamos conscientes, ¿vieron? Cuando uno está enfermo, que enseguida con la enfermedad uno perdona todo, uno ya hace cosas que antes no hacía, deja la guerra de lado, uno se pone, ¿no? Imagínense cuando interiormente estás frente a los últimos minutos de tu vida y claro, haces ese acto de entrega total, de apertura por lo menos al misterio, ese acoger el amor misericordioso de Dios. Eso es increíble, ¿no? Nosotros a veces los católicos tenemos más a querer cerrar las puertas del cielo cuando Dios en realidad está haciendo todo para abrirnos la puerta del cielo. Es increíble cuántas enfermedades conocemos que fueron una oportunidad para que ese hombre, esa mujer, se acerque a Dios. Cuántas enfermedades han sido el instrumento para que esa persona se reconcilie con Dios, se reconcilie con su vida y pueda volar a Dios totalmente liberado. Es increíble, ¿no? Y fíjense ustedes aquí, la iglesia sigue diciendo, dice, significa si yo muero sin estar arrepentido, sin acoger el amor misericordioso de Dios, ahí sería, en ese caso, el permanecer separados de Él para siempre. No está hablando de nuestra vida, no está hablando de cómo ha sido mi vida, porque mi vida pudo haber sido muy mala, muy terrible, ¿no? Pude haber sido una mala persona, pero si yo al morir estoy arrepentido, acojo el amor misericordioso de Dios, me reconozco pecador, eso ya me lleva a sus brazos. Fíjense qué fuerte esto. Eso ya me lleva a sus brazos. Claro que seguramente no entraré al cielo directamente porque necesito purificar, ¿no? Por eso está esta etapa espiritual que llamamos purgatorio.
Patsy, prende el micrófono y preguntanos. Vamos, sí, pregunten todo. Sí, no, mi pregunta por ahí se refería más al estado del purgatorio, más que al infierno. Sí. Yo estoy convencida, o sea, papá en sus últimos tiempos iba, bueno, rezábamos el rosario, recibía la Eucaristía semanalmente, le daba la unción de los enfermos bastante seguido, y bueno, cuando la recibió por última vez ya estaba con morfina, o sea que no fue consciente obviamente, pero por ahí ya, o sea, mi obsesión es el purgatorio, yo sé que, o sea, no quiero perdonar, ¿viste? Pero mejor que no hable más, porque voy a confundir en vez de aclarar. No, pero Pero me aterra que esté en el purgatorio. No, mira, yo te voy a decir una cosa y tu pregunta a mí me pone tan contento, porque nosotros los católicos tenemos una idea negativa del purgatorio, y el purgatorio es lo más lindo que podemos atravesar, porque fíjate vos, tu preocupación porque uno esté en el purgatorio nos hace pensar como que es algo muy malo, es como un castigo, y nada que ver. Eso no es doctrina de la Iglesia. El purgatorio es una etapa espiritual que tenemos que pasar para terminar de crecer en lo que no hemos crecido en este mundo. Y en este mundo Dios nos quiso ayudar y nosotros mirábamos para otro lado, pero en el purgatorio, de manera especial, ahí ya, al estar salido de este mundo, digamos, ¿no? Estamos mucho más dóciles a estas enseñanzas de Dios. ¿Me explico? O sea que, gracias a tu pregunta, hay mucha gente que piensa así, y me das pie para recordar esto, ¿no? El purgatorio no lo veamos como algo malo. Al contrario, es una herramienta más que Dios nos brinda para que podamos acercarnos a Él y verlo cara a cara. O sea, es como, a ver, si tuviera que poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Es como estamos todos embarrados en este mundo, ¿no? Y de pronto cuando morimos, como no nos limpiamos en este mundo, lo encontramos al Señor con una manguera ahí que nos está regando todo para limpiarnos y quitarnos todo el barro. Y uno dice, ¿pero es bueno o es malo? ¿Es algo terrible que me limpien? No, es algo que yo estuve esperando toda mi vida que me limpien, pero recién ahora no. Entonces, nuestras oraciones son no para que se vaya rápido del purgatorio porque queremos que no esté ahí en ese lugar malo, no, sino que para que la persona pueda aprovechar al máximo ese purgatorio y crecer y liberarse y sanarse de todo lo que a veces no pudo hacer en su vida terrenal. ¿Ven? Para eso son nuestras oraciones. Aprovechá esa purificación porque en un instante vas a ver a Dios cara a cara y como te morirías de ver a Dios cara a cara así con todo ese barro, el Señor te va preparando de a poquito, te va preparando, te hace una especie de personal training, para poder llegar y verlo cara a cara. Fíjate vos, qué idea muy distinta de lo que tiene a veces la gente del purgatorio, ¿no? ¿Por qué? Sí, Verónica. Perdón, pero a mí no me quedó muy claro en relación a la pregunta que hizo la hermanita. Yo entiendo que hay casos en que no se pasa por el purgatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, esa persona que recibió la unción de los enfermos al lecho de muerte y que muere prácticamente enseguida después de recibir la unción de los enfermos y recibe la indulgencia plenaria y etcétera, va directo al cielo, ¿no? Y también, por ejemplo, los casos de los santos, que pues se considera que también por su propia vida, hicieron como que un purgatorio aquí y van directo al cielo, o estoy en lo incorrecto. Bien, está muy buena tu pregunta. Tengo como dos cosas distintas para hablar, ¿no? En primer lugar, según la doctrina de la Iglesia, si yo, por ejemplo, en este momento recibiera una indulgencia plenaria, todos mis penas de los pecados se perdonarían. Quiere decir que si yo me muriese en este mismo momento, no tendría que pasar por el purgatorio, tendría los papeles hechos, por decirlo de alguna manera, iría derechito al cielo. Eso es doctrina de la Iglesia, ¿no? Que permite que las indulgencias plenarias puedan liberarnos de todas las penas de nuestra vida terrena. Eso por un lado. Por otro lado,
también es cierto que nosotros vivimos en pecado. Estamos en un mundo donde siempre no existe alguien que viva fuera del pecado. Incluso los santos se pasaron toda su vida cometiendo, aunque sea una imperfección. Por supuesto que tenemos que distinguir los pecados graves, los pecados leves y las simples imperfecciones, que son pecaditos chiquitos, que nosotros en vez de llamar pecados leves, los llamamos simples imperfecciones, ¿no? No existe ni una persona en este mundo que no cometa pecados. Desde el Papa Francisco, pasando por mí, hasta cualquiera que ustedes vean en su casa, en el vecino, todos, obispos, curas, monjas, laicos, todos cometemos pecados. Algunos cometen pecados graves, otros ya no cometen pecados graves y solo cometen pecados leves, otros, por su santidad de vida, no cometen pecados graves, no cometen pecados ya leves, pero sí todavía tienen pequeñas imperfecciones para terminar de mejorar en este mundo. Pero en este mundo no hay nadie que viva fuera del pecado, ¿no? Entonces, cuando uno habla de los santos, estamos hablando de hombres y mujeres como nosotros, que pecaban todos los días. Por supuesto que algunos no con pecado grave, no con pecado leve, algunos con simples imperfecciones, pero seres pecadores, como somos todos, que al morir, ¿sí?, puede ser que directamente ni hayan pasado por el purgatorio y ya hayan ido al cielo directamente, ¿no? Pero puede ser también que hayan sido gente pecadoras en este mundo, que se murieron, pasaron por el purgatorio y ya están gozando del reino de los cielos. ¿Me siguen? O sea, la iglesia, para canonizar a alguien, por supuesto, investiga la santidad de vida, todas las virtudes que tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, y a través de los milagros se termina de comprobar que esta persona está en el cielo y está intercediendo delante de Dios por nosotros, ¿sí? Pero esta persona que está intercediendo, que es un santo o una santa, en su vida terrena cometió pecados como todos, ¿sí? Por ahí al principio de su vida, como San Agustín, era un pecador tremendo, de pecados mortales. Y después dejó los pecados mortales y después fue un pecador de pecados veniales. Y por ahí al final de su vida casi no cometía pecados veniales, pero sí todavía tenía muchas imperfecciones en su personalidad que tenía que seguir purificando. Esto es lo que aprendemos en la serie de convivencias cuando vemos los grados de oración. ¿Se acuerdan? Los que hicieron convivencia. A ver, no sé, no veo mucho el zoom aquí quienes están, pero bueno, en las convivencias, cuando vemos los grados de oración ordinarios y los grados de oración contemplativos, al final de todo, el último grado, al final de los grados de oración, tenemos la unión transformante, convivencia con la Trinidad, convivencia con Dios amor. La unión transformante, cuando uno está en unión transformante, no significa que no está cometiendo pecados, porque mientras estemos en este mundo, vamos a cometer pecados. Lo que significa que uno ya se va uniendo al esposo, al amado, y cada vez sigue creciendo y creciendo y creciendo, porque cada vez nos damos cuenta de más cosas que necesitamos crecer, más cosas necesitamos madurar, siempre. Es un camino que no se termina nunca en este mundo. Cuando morimos, sí. Cuando estemos delante de Dios, estaremos plenos. Sí. Perdón, una pregunta, pero en relación a lo que decías de San Agustín y, por ejemplo, San Pablo, sí, que han llevado una vida terrena fatal, ¿no? Sí. Y luego cuando encuentran el camino a Dios, sufren muchísimo, porque sufren muchísimo, son marginados, golpeados, mueren a golpes, etcétera. Yo tenía entendido que parte de ese como calvario en vida era para purgar precisamente las vidas previas que no eran tan apegadas a Dios, y a lo mejor entonces pues eso ya lo cubrió, ya lo purgó, ya lo purificó, y el tiempo del purgatorio sería ya nomás como de los últimos pecados, o todavía tiene que purgar lo anterior, porque yo entendía eso, que también Dios a través del sufrimiento, del dolor en esta tierra nos iba purificando de lo previo que hicimos aquí. Bien, está muy buena esa pregunta. Por supuesto, nosotros, cuando San Pablo dice, pongo
lo que falta, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, Él, todo su sufrimiento, todo lo está completando en el proceso de salvación de Dios, ¿sí? Tanto para Él como para los demás. La realidad es que nuestro camino espiritual, por supuesto que vamos a ir purificándonos, y todas las acciones que hagamos también nos ayudan a purificarnos, ¿me explico? O sea, en alguna manera, y no solo esta visión a veces tan negativa del sufrimiento, no solo el sufrimiento nos libera de nuestras culpas y todo, también las cosas buenas que hagamos, ¿eh? Fíjense que recién cuando mencionábamos el catecismo, hablábamos de penitencia, sí, pero también hablábamos de limosna, también hablábamos de sufragios. Entonces, no solo me liberan las cosas que yo pueda sufrir de mis pecados pasados, también me libera las cosas buenas que yo haga. Por ejemplo, qué sé yo ahora estoy hablando de Jesús, estoy evangelizando, eso también suma y es bueno. O vas por la calle y ayudás a alguien necesitado, hiciste algo bueno, eso también te está ayudando, no sufriste, al contrario, ayudaste a otro, y eso también es meritorio, por eso la limosna es meritoria para la purificación de los pecados pasados. ¿Ven? Todo lo que hagamos bueno nos ayuda. De hecho, las virtudes son hábitos buenos, contrarios a los vicios, que son hábitos malos. Si yo antes en mi vida pasada tenía el hábito malo, el vicio de mentir, y ahora me hice el hábito bueno, la virtud de decir la verdad, estoy creciendo. ¿Ven? Si yo antes era de criticar mucho y ahora en vez de criticar digo palabras buenas, elogio a los demás, crecí, saqué de un hábito malo y le puse un hábito bueno, una virtud. ¿Ven? De esa manera yo también estoy creciendo porque estoy eligiendo mejor, estoy eligiendo ser mejor persona, estoy cambiando el barro que tenía antes por vivir más limpio. ¿Ven? O sea, los santos, sí, muchos santos han tenido una vida de mucho pecado, pero no es el común. Hay muchos santos que siempre fueron buenas personas también, ¿sí? Hay santos tan pecadores como San Agustín, que venía de tremendos pecados, sí, y se convierte, ¿no? O San Pablo, como vos mencionás, que venía de matar a cristianos, hasta después evangelizar. Pero también hay santos que han nacido en cunas espirituales y han vivido una vida espiritual muy linda, ¿no? Yo qué sé, nosotros tenemos en las convivencias al padre Alberto Ibáñez Padilla, que desde chiquito sintió su llamado vocacional, de los 10 años, sintió este llamado del Señor al sacerdocio y vivió una vida, por supuesto que con sus propios pecados, con sus propias cosas para mejorar, pero ha vivido eso, ¿sí? O sea, era un santo. Claro, vos lo has conocido, Paz. Qué lindo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, tuve la gracia de conocerlo. Qué lindo, ¿ves? Entonces, cada uno tiene su historia, tiene su barro, sus cosas. Lo importante aquí es cambiar esta mirada equivocada que tenemos del purgatorio como algo malo. Puedo decir una locura para algunos, pero qué bueno que existe el purgatorio. Qué bueno que Dios nos permite hacer, yo lo llamo un entrenamiento intensivo. ¿Viste? Te pasaste los 70 años de tu vida en otra cosa. No le viste a Dios, no te preocupó nada, hiciste tu mundo, pero Dios se toma el trabajo de que antes de que lo veas cara a cara, antes que te encuentres con el infinito amor, que termines de purificar y de sanar y de liberarte de todo eso que no hiciste mientras estabas en este mundo material. ¡Qué interesante! Eso está quizás muy bueno. Quizás a eso se puede ver a veces esas, esas finales de vida de personas adultos mayores que terminan desgastándose de alguna manera, ¿no? Pero claro. No sé. Sí, claro que sí. Lo viví con papá y lo estoy viviendo ahora con una hermana de papá, ¿viste? Y qué lindo. Qué lindo que puedas acompañar a esas personas que están viviendo este proceso. Porque a veces uno ve, voy a decir algo muy fuerte, ¿no? Nosotros los seres humanos siempre vemos la enfermedad como algo malo. O sea, si yo preguntara, yo no quiero estar nunca enfermo, vos tampoco,
Nadie quiere estar enfermo. Pero la enfermedad, la descomposición, digamos, de este cuerpo material, nos va a llegar a todos. Entonces, cuando uno ya cumplió su camino en este mundo, yo tengo 80 años, ya tengo 90, ya mi riñón no va más, el hígado no va más, mi pulmón, mi corazón, cuando ya estoy medio ahí enclenque, qué bueno estar aprovechando esa experiencia de enfermedad, que ya no puedo cambiar, porque es parte de la vejez, aprovecharla como un trampolín para la unión con Dios. Esto lo aprendemos en la convivencia con Cristo. ¿Se acuerdan cuando vemos el dolor a la luz del Calvario? Puede ser un empujón, puede ser un trampolín, puede ser una palanca, puede ser un abono, ¿ven? Que me permite a mí dar el salto a la eternidad. ¿Ven? Por ahí estuve en otra cosa en mis 80 años y ahora con esta enfermedad, gracias a esta enfermedad, en vez de seguir tonteando por el mundo, a mis 80 años me doy cuenta de que era finito, de que tenía un tiempo y que mi vida se está acabando y que estoy por dar un salto a la eternidad. Voy a salir de la historia. Entonces, qué lindo que esta enfermedad me permite prepararme para ese salto. ¿Ven? Y qué bueno vos, Patsy, que estás acompañando a personas enfermas, en estos casos terminales, que vos les puedas acompañar a que, gracias a esa enfermedad, que ya es irremediable porque se están yendo de este mundo, gracias a esa experiencia puedan dar ese salto, puedan prepararse, puedan despedirse, puedan encontrarse con ellos mismos, puedan liberarse, ¿no? Y lo que no lleguen a terminar, que no se preocupen, porque del otro lado hay un Dios esperándolos para que terminen de sanar, para que terminen de... Porque no tuvieron tiempo de hacer las convivencias con Dios, no importa. Hay un Dios esperándolos para que en ese purgatorio puedan soltar lo que tengan que soltar, puedan sanar lo que tengan que sanar, puedan encontrarse con ellos mismos, puedan sentirse amados por este ser tan grande que nos hizo, que nos compartió el ser, la vida con Dios. Fíjate qué lindo, ¿no? Cómo nos cambia la idea de purgatorio, de como algo feo a algo bueno, una posibilidad enorme que nos da Dios para crecer y llegar a verlo a Él como es Él realmente, cara a cara. Qué lindo. Por eso nuestras oraciones, a partir de hoy, tienen que ser: Señor, te pido por este hermano que murió y que por ahí está en el purgatorio, porque quiero realmente que este hermano, esta hermana, pueda terminar de hacer en ese purgatorio lo que no pudo hacer en este mundo. En este mundo, por su carácter, por sus heridas, por sus cosas, no pudo perdonar, no pudo sanar, no pudo preocuparse por vos, no vio el sentido de su vida, qué sé yo, le pasó de todo. Bueno, que en esa etapa pueda terminar de cerrar su vida, pueda terminar de reconciliarse con él, con su historia y con Dios. Y pueda ahí sí, como en el 6º día de nuestras convivencias, llegar al cielo. ¿Ven? Llegar a la eternidad, encontrarse plenamente con eso. Qué lindo esto, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a cerrar un minutito los ojos. Vamos a pedirte, vamos a poner aquí una imagen de oración. Vamos a pedirte, Espíritu Santo, que también nosotros podamos, en primer lugar, interceder por todos los que han muerto y todavía están en el purgatorio. Que podamos decirle: vamos, anímense, vamos, perdonen, suelten lo que tengan que soltar, déjense amar por el verdadero amor, descubran el verdadero amor, descubran a ese esposo que viene al encuentro de tu alma. Volá alto, no tengas miedo. Detrás de ese túnel hay un Dios de amor, hay un Dios bueno, hay alguien bueno que desde siempre nos compartió su ser, su vida. Y qué lindo, Espíritu Santo, que
nosotros también en esta noche y con este video tomemos conciencia de que algún día, después de nuestra muerte, si nos quedó algo sin sanar, si nos quedó algo sin perdonar, sin soltar, sin crecer, vamos a encontrar ese purgatorio, ese lugar donde el Señor se va a encargar de llenar todos los vacíos del corazón. Qué lindo, todo lo que no pudimos hacer por nuestra propia cuenta, buscándote a vos, Señor, en este mundo, vos nos lo das igual al finalizar. Como esa parábola de los viñadores a la viña, que algunos trabajaron de las 7 de la mañana, pero otros por ahí fueron a último momento a trabajar, en el último minuto, e igual vos le diste el denario, igual los recibiste con los brazos abiertos, igual les diste ese premio de la vida eterna. Gracias, Espíritu, gracias por estos misterios que hoy estamos compartiendo en este pequeño video. Amén. Amén. Bueno, fíjense, ¿no? Qué lindo, ¿eh? ¿Tenemos más para ver? Sí, queda un poquito más. Vamos a poner aquí la página web y les voy a compartir a ustedes también la pantalla. A ver, ¿quién se anima a leer, por ejemplo, el número 1035? Aquí tenemos el 1035 del Catecismo. Seguimos hablando sobre el infierno, ¿no? Cualquiera, prende el micrófono, vamos. ¿Quién se anima ahí a leer? Aprovechen. Vamos, Patsy. Me mando. Vamos. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Bueno, en el credo del pueblo de Dios, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a las que aspira. Bien, fíjense qué interesante esto, ¿no? Acá ya estamos de lleno metiéndonos en lo que es el concepto de infierno, ¿no? Y para entender el concepto del infierno, tenemos que entender que Dios nos hizo libres. Esto es increíble. Yo siempre pregunto en los talleres, ¿no? ¿Ustedes piensan que Dios, con un simple chasquido de dedos, no podría hacer que todos nosotros vayamos ahora mismo al cielo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Dios, con un simple chasquido de dedos, podría hacer que todos estemos en este momento en el cielo. Con un simple chasquido de dedos, Dios podría destruir al demonio, a todos sus ángeles, seguidores, y que se acabe el mal en el mundo. ¿Dios lo puede hacer eso? Sí que lo puede hacer. La pregunta es, ¿pero por qué no lo hace? Porque nos hizo libres. La libertad... Quiere que lo amemos voluntariamente, ¿no? Porque ¿Cómo? queramos estar quiere que lo amemos voluntariamente, no como marionetas que nos lleva al cielo, sino que queramos nosotros ir a su presencia, ¿no? Exacto. Esto que dice Verónica es exacto. Dios nos hizo libres. Lo más lindo que nos hizo a todos nosotros es habernos puesto la libertad. Yo no voy obligado a Dios. Dios no me lleva de los pelos. Tampoco, como a veces nos confundimos en las catequesis durante muchos siglos, tampoco vamos por miedo a Dios. Yo no tengo que ir por miedo a la muerte, por miedo al infierno delante de Dios. No. Yo voy porque quiero responder al amor con el que me amaron. Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Entonces Dios nos da la libertad para que nosotros vayamos eligiendo. Ahora, esto es como, yo siempre pongo el ejemplo en los talleres, yo voy a hacer un banquete. Va a haber una picadita, va a haber asado, va a haber un montón de cosas. Y yo los quiero invitar a ustedes. Pero, ¿de qué me sirve que yo les agarre de los pelos a cada uno de ustedes y los lleve
a mi comida porque quiero egoístamente que estén en mi comida. No me sirve. Me hace Patsy, te agarro de los pelos y te llevo al banquete. Vas a decir, no, pará, yo no quería estar acá. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Eso no quiere. ¿Dios lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. Pero sin embargo quiere nuestra libertad. Porque lo más lindo que tenemos es nuestra libertad. Nicolás, perdón. Sí. Este pasaje que acaban de leer que dice que el alma que desciende en pecado mortal va directamente al infierno. Y bueno, yo entiendo que los pecados mortales son aquellos que atentan directamente contra los mandamientos, como por ejemplo matar a alguien. Pero también entiendo, y no sé si estoy en lo correcto, que, o sea, si alguien va y se confiesa con un sacerdote que mató a una persona, el perdón no se lo puede dar el sacerdote, que es como que a nivel obispo, pero el obispo sí le puede dar el perdón y ya no iría inmediatamente al infierno. O sea, sí le puede perdonar esa magnitud de pecado mortal. Bien. Ante la pregunta de Verónica tenemos varias cosas para decir. En primer lugar, ¿no? Los pecados mortales tienen autorización los sacerdotes para absolverlos, ¿sí? En algunos países, algunos pecados se los reserva para que lo absuelva el obispo, pero en la práctica común, por una cuestión de practicidad, lo que suelen hacer los obispos es los pecados que quedaban reservados para la absolución de ellos, los autorizan a los sacerdotes también para absolverlos. O sea que en la práctica, los sacerdotes pueden absolver todos los pecados, ¿sí? En la práctica. Después habría que hacer un cursito más complejo para entender mejor algunos pecados en particular. Pero en la práctica, con que yo me confiese de cualquier pecado con un sacerdote, el sacerdote me tendría que absolver. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo no lo voy a explicar ahora en este video, pero vean los videos de Unión con Dios, suscríbanse al canal de youtube.com/Unión con Dios, suscríbanse al canal de youtube.com/Soy Convivente, ¿sí? Suscríbanse a mi canal, youtube.com/Santos Nicolás Salomón, porque ahí subimos videos que explican mejor este tema de la moral, ¿no? Ojo con esto, porque una cosa es los actos malos y otra cosa es la responsabilidad que yo tenga de los actos malos. Son dos cosas distintas. A veces el pueblo de Dios, los cristianos, confundimos el acto malo con la responsabilidad. Cuando yo hablo de pecado, estoy hablando de una responsabilidad, ¿sí? O sea que, ojo con esto, nosotros confundimos mucho decir esto es pecado a decir él está en pecado. Y son dos cosas distintas. Yo puedo decir esto es pecado, es decir, este acto es un acto en sí mismo malo. Por ejemplo, matar, ¿no? Matar es un acto en sí mismo malo. Matar es un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. Punto. Pero otra cosa es decir, esta persona está en pecado. Porque para decir esta persona está en pecado, yo tengo que saber si es responsable de eso. Porque si la persona no es responsable porque no conocía que estaba haciendo mal, porque su voluntad no fue libre para hacerlo, ¿ven? No sería responsable de eso mal. Les pongo un ejemplo, me estoy yendo del tema, pero les pongo un ejemplo. Si Eva hubiera hecho un pastel de manzana para Adán, y no le hubiera dicho que era la manzana del árbol prohibido. Le hubiera dicho, mira qué torta rica te hice. Y come una porción, ¿no? ¿Adán hubiera caído en pecado? ¿Ustedes qué dicen? Si Adán simplemente estaba comiendo una torta sin saber que fue hecha con el fruto prohibido. No. ¿No? Acá dice Patsy que no. ¿Por qué no? Porque ustedes me van a decir, Nicolás, ¿cómo va a ser responsable de ese pecado si él no sabía que estaba comiendo el árbol prohibido? ¿Me explico? Porque para ser responsable frente a un pecado hay que saber que está mal y querer hacerlo, las dos cosas. Cuanto yo más sé que está mal y más quiero hacerlo, más responsable soy de ese pecado. Al revés, cuanto yo menos sabía que estaba mal o menos
tuve mi voluntad para poder hacerlo, no fui tan libre de decir que no, menos responsable soy de ese pecado. Y Perdón, Nicolás. ahí vamos, pero entonces, esperemos un segundito, espera. Y cuando me falta una de las dos cosas, cuando no sabía o cuando mi voluntad no fue libre para hacer ese pecado, directamente no puedo ser responsable. Si Adán no sabía que estaba comiendo el árbol prohibido, no fue responsable. Si Adán estaba durmiendo y mientras dormía Eva le puso un pedazo al árbol prohibido, del fruto prohibido en la boca y Adán entre dormido lo comió, no fue responsable. ¿Por qué? Porque ni sabía que estaba haciendo eso y su voluntad tampoco quiso hacerla. Por eso el relato del Génesis, el capítulo 3, se encarga de manera especial de mostrar que el demonio les dijo que estaba mal, que Dios les había advertido que estaba mal, ¿no? Que el demonio los confunde y que ellos libremente deciden hacerlo igual. Por eso Génesis 3 se encarga de mostrar claramente la libertad de Adán y de Eva en elegir eso, porque eso es lo que lo hace responsable, ¿no? Bien, Verónica, querías preguntar, vamos. perdón, nada más rápido, entonces, quiere decir que cualquier pecado, por más grave que sea, así los narcotraficantes, Hitler, etcétera, mientras te arrepientas y pidas el perdón y la misericordia antes de morir, te lo perdona y ya nada más queda todo el proceso de indulgencia y etcétera, pero también un pecado chiquito que no mueres en arrepentimiento, en cercanía hacia Dios, entonces resulta más grave que lo grave que hayas hecho, pero que sí te hayas alcanzado a arrepentir. Bien, es interesante esa pregunta, Verónica. Vamos por partes. En primer lugar, yo pude haber hecho los pecados terribles que ni te imaginás, pero si me arrepiento, Dios me perdona. ¿Sí? Ese arrepentimiento, ojo con esto, ese arrepentimiento es de desear que sea a través del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Pero en muchos casos no es a través del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Pero si el alma de la persona igualmente se arrepiente de sus pecados, también recibe el perdón. Ojo con esto, porque si no, hacemos como una cosa mágica el sacramento. Si no recibe el sacramento, ¿sí?, se va al infierno. Ojo, estamos hablando de que es el arrepentimiento de los pecados. Es de desear para los que somos católicos que aprovechemos el sacramento, que es el canal privilegiado de la gracia, pero a veces la gente no entiende nada y dice, no, pero se murió mi marido, se murió mi esposa y no pudo confesarse de sus pecados con un sacerdote porque no había y lo buscamos desesperadamente y no conseguimos uno y se murió sin un sacerdote que le absuelva sus pecados. Pero un momento, Dios conoce las cosas, Dios conoce muy bien las cosas. Si esta persona al momento de estar muriendo, en su interior, a su manera, lo más profundo de su alma, hizo este arrepentimiento de lo que fue su vida, de sus cosas de pecado, el Señor le otorga esa liberación. Porque si no, ¿qué va a pasar con los que no son católicos? Los judíos que no van al sacramento de la reconciliación, ¿qué pasa? Los evangélicos, los ateos, los musulmanes, los budistas. O sea, ese arrepentimiento, nosotros en teología decimos el acto de contrición, el arrepentimiento profundo de los pecados. Es lo único que se pide. Esto es muy importante, ¿no? Por eso vieron que a veces uno dice, bueno, pero si yo hago un acto de contrición perfecta, ¿no? Le pido al Señor perdón de mis pecados, sí, ¿no? Entonces, y puedo comulgar, claro, con el propósito de ir a confesarme en la primera oportunidad que tenga, ¿no? Porque imagínense si usted vive en un pueblito, me estoy yendo de tema, pero si vos vivís en un pueblito donde el cura viene una vez al año y vino ayer y te confesó y ya está, y hoy decís, uy, yo caí en pecado de vuelta. Bueno, no tengo cura por un año, me voy a quedar sin comulgar. Bueno, le trato de arrepentirme con todo mi corazón, a un acto de contrición perfecta, con el propósito a Dios de confesarme en la primera oportunidad que tenga, ¿no? O imagínense un cura
que vive solo en el pueblo, no tiene otro cura para ir a confesarse. ¿Qué va a hacer? No puede celebrar misa, no puede comulgar, no puede hacer nada por un año hasta que se encuentre con otro cura que lo confiese. No, hace un acto de contrición. Señor, vos sabés que no hay otra posibilidad. Me arrepiento de mis pecados cometidos, propongo en la primera oportunidad que tenga irme a confesar y lo cumplo después, ¿no? Bien, eso por un lado. Pero fíjense acá, ¿no? Esa es una parte de tu pregunta, a ver, ¿no? Después que habías preguntado que me olvidé. Perdón. ¿Se respondió? No, ya me contestaste. Sí, ya me contestaste. Bueno, Perfecto, gloria a Dios. gracias. Gloria a Dios. Patsy, vos querías preguntar algo también. Dos cosas. Dale. La primera es que San Pablo dice que vamos a ser juzgados por las obras y no por la fe. Es decir, como que valen más las obras que haber tenido fe. Me refiero a los que son evangélicos o de otra religión, judíos, ateos, ¿no? Por las cosas que hicimos bien o mal. Es interesante, ¿no? Yo creo que tenemos que leer, Patsy, te entendí, ¿no? Tenemos que leer mucho. Hay un documento del Concilio Vaticano II que yo siempre lo recuerdo y búsquenlo, que es la Lumen Gentium, el capítulo 2, sí, cuando habla de todo lo que es la iglesia, el pueblo de Dios. Está muy interesante. Búsquenlo, googleenlo ahí y búsquenlo, la Lumen Gentium, sí, capítulo 2. Creo que la tengo. Mira, te va a servir muchísimo, es muy interesante. El padre Alberto Ibáñez Padilla, que vos lo mencionabas recién, Patsy, ¿no? El padre Alberto Ibáñez Padilla era un gran defensor e impulsor del ecumenismo. El ecumenismo que busca que todos de distintas religiones estamos caminando hacia el mismo lado. Entonces, tratemos de caminar juntos. Eso nos falta mucho todavía construir, ¿no? Y entender algo muy básico, pero difícil de entender por los católicos. Para nosotros, los católicos, los sacramentos son los signos eficaces de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me voy a confesar, yo tengo la certeza de que Dios me perdonó mis pecados cuando el sacerdote me dio la absolución de mis pecados. Yo no tengo dudas, porque el sacramento, al obrar ex opere operato, obra por sí mismo. Entonces, no tengo dudas que Dios me perdonó. Pero, ojo, porque ese no es el único camino que Dios tiene para perdonar los pecados. ¿Ven? Al que es judío, con su fe judía, con su conciencia judía, Dios lo tratará como judío. Al que es evangélico, con su fe evangélica, con su conciencia evangélica, Dios lo tratará desde su fe y lo juzgará desde su fe. Aquel que es ateo, que no cree en Dios, porque tuvo mala experiencia, que a veces nosotros hacemos tanto daño en la iglesia, hacemos a las almas, aquellos que han sido heridos por la iglesia y no quieren saber nada, serán juzgados según su conciencia, según su historia, porque Dios conoce mejor que nadie la historia de cada uno. Ojo, para nosotros, los católicos, los sacramentos son los mejores signos eficaces de la acción de la gracia y tenemos que construir y trabajar para llevar los sacramentos a todo el mundo. Vayan y anuncien a todos, bauticen, expulsen demonios, unjan a los enfermos con aceite. Nosotros tenemos que trabajar desde nuestra fe para llevar las herramientas de nuestra fe a todos. Pero ojo, eso no significa que somos el único canal de acción de la gracia. Somos los enviados. ¿Vieron cuando? Este me hace acordar mucho cuando los discípulos se enojan y le dicen a Jesús, mirá que hay otros que en tu nombre están expulsando demonios, ¿no? Y Jesús podía haberle dicho, no, vayan y que prohíbanles. No, ¿qué prohíbanles? Dejen que Dios haga la obra que tenga que hacer. Ustedes preocúpense por este mandato, de ir y anunciar a todos lo que han visto y oído. ¿Ven? Esto es importante. Bueno, tenemos mucho para hablar. ¿Una pregunta más les ha quedado? A ver, Patsy. Una cosita. El padre decía que con el movimiento ecuménico teníamos que buscar lo que nos une y no lo que nos desune, lo que teníamos en común. Yo he ido a las oraciones ecuménicas ahí en la iglesia del centro, en la calle Estados Unidos, me parece. Qué lindo, Patsy, qué lindo esto que nos contás. Aquí tenemos a Vero, que todavía no ha hecho convivencias, pero si me prende la cámara, Giovanna hizo su convivencia. ¿Estás ahí, Giovanna? ¿Te estamos viendo? ¿Me escuchás, Giovanna?
No, por ahí está. Se cortó, se salió. Bueno, no importa. Tiene poca conexión aquí. Bueno, pero gloria a Dios por el aporte de cada uno. Este taller buscaba esto, que empecemos a meditar un poquito más algo que aprendimos en las convivencias, que es esta idea de purgatorio, que el sexto día de nuestra convivencia con Cristo, muchos experimentamos el purgatorio, ¿no? Esta idea del infierno también como parte de la doctrina católica, como esta posibilidad de que le digamos no a Dios, ¿no? Tenemos mucho más para hablar. Va a haber más talleres y más videos, así que suscríbanse al canal, activen la campanita para ver todos los videos que vamos subiendo todos los días. Les invito a terminar este taller con una oración. ¿Te animás, Patsy y Verónica, entre las dos, a hacer una pequeña oración para cerrar este video? Vamos, anímense. Bendito y alabado seas, Señor, por este momento, por este encuentro, porque vas poniendo luz en donde hay tinieblas. Espíritu Santo, soplo de Dios, que siempre estás con nosotros, intercediendo. Te quiero alabar y bendecir, porque a través de esta enseñanza me diste paz, esa paz que tanto necesito, esa paz del Espíritu. Quiero darte gracias por Salomón, no me sale el nombre, perdón, y por Verónica, por este momento de encuentro en comunidad que tanto necesitaba. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por permitir organizar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras actividades para tener este espacio donde seguimos aprendiendo de ti. Nunca dejamos de aprender de ti. De manera pido que bendigas a Nicolás por esta actividad tan hermosa que hace de compartir su conocimiento con aquellos que tenemos hambre de conocer más de ti, de aprender de ti para estar más cerca de ti, Señor. De manera personal también te pido, porque sé que estás aquí presente entre nosotros. Tú nos lo has dicho, cuando dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Entonces te quiero rogar por mi salud, que tú sabes que es ahorita la inquietud más grande que traigo en mi vida, y confío que estando en tus manos es las mejores manos para que esa inquietud que traigo sea solucionada por ti, Señor. Gracias por esta sesión tan bonita que tuvimos, Señor, y pues danos la fortaleza para perseverar en tu camino. Gracias. Amén. Gracias, Señor, y te pedimos que todos los que vean este video les sirva, y si ya hicieron convivencias, que les sirva para seguir avanzando en las otras convivencias. Si todavía no han hecho, que les sirva para entusiasmarse a comenzar haciendo la convivencia con Cristo. Gracias, Señor. Amén.